Claramente era uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista socioeconómico del país. Argentina había padecido procesos de hiperinflación que se habían curado de alguna manera o aletargado básicamente con la convertibilidad. Esos primeros años la gente disfrutó de lo que es la estabilidad económico-financiera. Un peso, un dólar, implicaba para muchos que habíamos vivido una inflación del 400% mensual, creer que habíamos encontrado la solución a uno de los más graves problemas. Pero con el correr de los años, a pesar de las transformaciones que se hicieron, había una que era el equilibrio fiscal y que no se terminaba de alcanzar, y eso produjo indudablemente una progresiva desconfianza en que si la convertibilidad era el remedio para todos los males de Argentina. Y en alguna medida se asocia con la asunción del gobierno de la Rúa, un gobierno que yo siempre recuerdo el día que ganó las elecciones. No estaba de la Rúa solo en el panel, había un panel como de 15 personas, o sea, eso me decía que era un gobierno compartido, del cual una de las explosiones fue la salida de Chacho Álvarez como vicepresidente. Lo debilitó terriblemente desde el punto de vista político. Él se había comprometido con no salir de la convertibilidad. Al comienzo de su gestión, recuerdo 5 días antes que asumiera, un hecho inédito, el 6 de diciembre, él asumía el 11 de diciembre, y el 6 de diciembre nos llamaron a todos los gobernadores, a Reutemann y yo como ministro, a reunión en el CFI y su equipo económico, proponiéndonos un plan no para salir de la convertibilidad, pero sí para reinsertar el equilibrio fiscal. Pero la propuesta de ese momento fue el aumento de los impuestos. Y ahí hubo una disonancia importante. Todos creíamos que eso iba a traer más recesión de la que ya se estaba visualizando, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque yo recuerdo que eso me impactó mucho, que así como crecía el gasto público en forma desmedida, no era el caso nuestro en Santa Fe, gracias a Dios. OBEI había tomado algunas medidas precautorias como la ley de emergencia económica, porque ya se le iba de las manos también a él, pero en provincia de Buenos Aires sobre todo, que terminaba Duhalde, yo recordaba que en la primera gestión con Reutemann nosotros habíamos tenido, la relación era 3 presupuestos de Santa Fe, era 1 de provincia de Buenos Aires, y cuando vuelvo eran 4 presupuestos de Santa Fe, 1 de provincia de Buenos Aires. Y asumía RUCAF en una condición crítica. Eso, más los devaluacionistas que encabezaba Mendiguren, porque tenían supuestamente el cerrojo del tipo de cambio, no les permitía ya competir, hicieron que fuera un proceso político, social, económico degradante, y que terminó con una recesión mayor y con una crisis política profunda. En el transcurso de esa crisis, hacia fines del 2001, ya lo busca de la Rúa a Cavallo de nuevo como salvador. Cavallo no vuelve con su equipo, vuelve con colaboradores de emergencia, en una circunstancia en la cual a mí me dieron la oportunidad en la Federación de Consejos Profesionales, en un congreso que se hace todos los años en Buenos Aires, de opinar sobre la situación. Y yo recuerdo que soy uno de los pocos que se animó en ese momento a proponer la salida de la convertibilidad, pero en base a una cesta de moneda. O sea, mantener la convertibilidad en la proporción de los 4 o 5 países con los cuales nosotros comercializábamos, que en ese momento era Estados Unidos, Europa, Brasil, Rusia, China, y con sus respectivas monedas hacer una cesta de moneda e ir haciéndola flotar. Pero Cavallo apuntó
a no salir y en algún extremo a salir con una dualidad, que era el euro y el dólar. Pero a su vez las negociaciones con el fondo se iban agrietando y se le empezaron a cerrar todos los mercados, a Argentina y a las provincias en general. En ese momento, esa pérdida de financiamiento hizo que Cavallo le propusiera a todas las provincias en una reunión del CFI que tuviéramos que transferirle las deudas que tenían las provincias a la nación y él se hacía cargo de refinanciarla, pero nos sacaba un 15% de la coparticipación. Yo estaba, me acuerdo, detrás del Lole sentado y al lado estaba Kirchner con Devido, por el orden de las letras. Y yo le dije al Lole, no, de ninguna manera, nosotros no vamos a ceder, ¿no? Porque había algunas deudas que había tomado BEI con la privatización del banco, Garnero era el ministro, y yo le dije al Lole, yo me animo a que la manejemos nosotros y no perdamos el 15% de coparticipación. Cuando Kirchner escucha esto, se pliega y tienen un tole-tole con Cavallo, porque Cavallo le dice, claro, vos tenés los dólares, los 500 millones de dólares que yo te di de la privatización del banco y por eso te sentís fuerte. Bueno, ese fue un momento que se levanta Kirchner y le va a pegar. Lo para en el camino el que presidía la reunión, que era Rodríguez Sá, y bueno, y ahí nos sacaron a los ministros, se quedaron los gobernadores. Ese fue uno de los momentos críticos donde ya se veía que hasta las trompadas podían llegar de las crisis. Y la otra realidad, que era coetáneo con todo eso, fue que como Cavallo, para evitar la salida de la convertibilidad, había impuesto déficit cero en los presupuestos. Para alcanzar déficit cero, bueno, había que hacer unos ajustes fenomenales, pero eso iba de alguna manera de la mano con que te faltaba. Entonces empezaron las provincias a emitir cuasimoneda. ¿Cuándo emiten cuasimoneda? Una noche todos los gobernadores y menos Rucao, que no estaba en esa reunión, pero nos reunimos todos los gobernadores con sus ministros en la casa de Salta, medianoche, y Cavallo le dice que va a emitir una cuasimoneda a nivel nacional que eran las LECOP. En vez de salir de la convertibilidad, era una forma de salir de la convertibilidad. Ponía en circulación una moneda que se iba a poder utilizar únicamente en el interior del país y además pagar impuestos nacionales. Y a la provincia de Buenos Aires, y ese era un arreglo a espalda de todas las provincias, que emitiera el patacón con iguales características basado en el pacto de San José de Flores, allá del año 1000. O sea que provincia de Buenos Aires iba a emitir su propia moneda, iba a poder utilizar esa moneda para pagar a los ciudadanos impuestos, y el resto de las provincias no. Entonces ahí, Gildo y Fran saca un papelito y dice, yo ya tengo el Bocanfor. Y yo lo miro, porque estábamos todos reunidos, y le digo, bueno, vos desde el Código de Hammurabi hasta acá violaste todo con esto. Yo supongo que vas a ir preso con esto. Hasta el cable se podía pagar con eso. Entonces estaba de la Sota y el Lole y yo le digo, ley de Gresham. Dios me iluminó, esas cosas que te vienen a la memoria de cuando estudiaste, Gresham. Y se da vuelta de la Sota, que en paz descanse, y me dice, ¿quién es Gresham? No, Gresham hace 5 siglos que explicó que cuando vos pones 2 monedas en circulación, una de menor calidad que la otra, la de menor calidad pierde su valor y al perder su valor le bajan los ingresos a la gente. Entonces va a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en el país, en la República Argentina. Y nosotros vamos a ser en el interior los de segunda. Y recuerdo que no sé qué habla con el Lole y dice, vení, me dice. Y nos fuimos, y fuimos caminando a la medianoche, y yo digo, ¿a dónde vamos? Llegamos a la casa de Córdoba y no había nadie, y de la Sota toma el teléfono y dice, Mingo, acá Mercier te va a explicar por qué no quiere emitir cuasimoneda. Entonces, bueno, esa charla me la reservo. Fue de una charla dura, sincera, y explicándole que él, como hombre del interior de San Francisco,
no nos podía prometer eso. Bueno, salimos de ahí y recuerdo que le dije al Lole, bueno Lole, yo no la voy a emitir. Si vos te ves obligado o necesidad de hacerlo, yo me voy. Me dijo, no, dice, si vos estás convencido, seguimos. Y así fue. Nosotros no emitimos cuasi moneda, no le cedimos las deudas a la nación, no perdimos el 15%, y sí, tuvimos la suerte de después de cobrar todo, pero, a los 2 meses, en el Consejo Federal, donde se discuten los impuestos, donde se administran los impuestos, yo empiezo a ver que faltaba una recaudación en los impuestos nacionales. Me doy cuenta que la provincia de Buenos Aires no entraban los patacones en la recaudación. El secretario financiero de la Comisión Federal de Impuestos era de provincia de Buenos Aires. Entonces le digo, ¿a dónde están los patacones? Y se queda mudo este hombre. Y digo, no, sumame los patacones. Porque claro, la provincia de Buenos Aires recauda más de lo que percibe. Entonces tenían que sobrar. Y irá a la masa, irá a todos nosotros. Cuando entonces planteo hacer una comisión investigadora y lo pongo a un entrerriano de presidente y me acompañan todos, entre otros Debido y todos los demás, que se dieron cuenta de la jugada. O sea, el acuerdo de nación, provincia de Buenos Aires, jugaba con todo, salvarlo a Buenos Aires y que lo demás se arregle. Cuando eso sucede, entonces aparecen ya los patacones y estaba en ese momento a cargo, lo habían puesto a cargo a varios legisladores de economía, entre otros Lamberto, secretario de Hacienda. Y me llama Oscar y me dice, Juanchi, tenés razón, pero no te puedo pagar en pesos, te tengo que pagar con patacones. Le digo, no, por lo menos dame LECOP, que son nacionales. Yo me voy. Y ahí, para recibir esos LECOP, teníamos que, nuestro funcionario, me acuerdo Raviolo, Ítalo Milesi, ir con una caja de caudales a la Casa de la Moneda a buscar los LECOP, traerlos cada 2 o 3 días a Santa Fe, hablar con el Banco Provincia, ponerlos en el circuito y establecimos un rango que yo me di cuenta cuánto serían más o menos las LECOP que recibiríamos y hablé con los gremios, en particular me acuerdo con el difunto Magui, le digo, mirá, Alberto, vamos a pagar 80% en pesos y 20% en LECOP, y esto va a permitir que no se devalúe y que los famosos comerciantes que ya se estaban relamiendo con que iban a hacer la jugada de devaluarle el bolsillo a la gente, no lo van a poder hacer porque lo van a poder aplicar al pago de impuestos nacionales y provinciales. Y funcionó. Y funcionó en un momento en que todos los demás estaban con cuasimoneda. Federales en Entre Ríos, vos entrabas del túnel y tenías que pagar con federales, iba de acá para allá y pagaba en pesos. Un día me llama el ministro de Entre Ríos y me dice, tengo que ir a hablar con vos. Y viene, y le digo, ¿qué necesitas? Que me permitas sacar textual 15.000 pesos de la caja del túnel porque no tenemos para ir a Buenos Aires. Con federales que valían el 50% y nosotros seguíamos funcionando. Esa realidad y esos diagnósticos llevaron a lo que a mi juicio fue un golpe de Estado civil, que fue el que se desencadena desde la provincia de Buenos Aires hacia la capital federal, porque la crisis, el patacón no alcanzaba, la transferencia de las deudas a la nación se convertían en deudas al Estado Nacional y además deudas por la emisión de monedas que después le hicieron hacer. O sea, todas las cuasimonedas que se emitieron, las provincias que emitieron, todo eso pasó a deuda en peso al 100% con el Estado Nacional. Los años sucesivos, la dependencia política institucional que tuvieron las provincias, que fueron la gran mayoría de ellas, creo que quedamos afuera Santa Fe, gobernada por Reutemann y después por Obey, después San Luis, gobernada por los Rodríguez Sá, Santa Cruz, gobernada por Kirchner, La Pampa
y no sé si Santiago del Estero, fueron las 4 o 5 provincias que quedaron al margen del manejo político nacional, que cada vez que tenían que pagar esas deudas, se las refinanciaban condicionándole las cuestiones políticos sociales. Entonces, esa salida a la convertibilidad se da con una angustia tremenda, porque yo tuve de pura casualidad el conocimiento de dónde estaba reunido Remel y Cos, que era en el Banco Provincia de Buenos Aires con Todesca y otros más, y habían calculado que el desfasaje era un 40%. Pero bien, sanamente, ellos decían, bueno, si estaba 1 a 1 con un dólar a 1.40, a 1 peso con 40, esto arranca. Y ya lo había nombrado ministro nacional Duhalde. Y entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa en un país que perdió credibilidad, que todo se fue con 5 presidentes que pasaron en una semana de mano en mano la presidencia, que se defaulteó, que se aplaudió en el Congreso el default, que nadie más nos fiaba en el mundo, que nadie nos quería dar un... ¿Qué pasó? Que cuando dijeron por televisión, cuando el pobre Rem me dijo $1, 1.40, ¿el dólar a cuánto se fue? A 4 pesos. En una semana. Después bajó de a poco a 3 y a 2,8. Pero nosotros en ese momento en Santa Fe, los laboratorios, al ministro de aquel entonces, Parola, le pedían entre 7 y 8 pesos por dólar para que le vendieran los medicamentos. Y yo le decía, no puede ser, le digo, no te dejes robar, le digo, pero es que no me entregan medicamentos que son esenciales. Bueno, peleas de ese tipo, te imaginas. Y por otro lado, rescindir todos los contratos de obra pública, porque las empresas quedaban no había más, con la convertibilidad no había más ajustes de precio. Entonces tenían que seguir las obras sin poder hacer ajuste de precio. Cuando asume la Baña a los 30 días, que se tuvo que ir Remes porque tuvo que pagar los platos rotos de la devalueta, él intenta reponer un sistema de variación de precios, pero había que reacomodar, entonces de común acuerdo se rescindieron todos los contratos de obra pública y de a poco... ¿Cuál es el único contrato que no se rescindió, que estaba hecho con precio fijo, inamovible y se terminó la obra? La reconstrucción del puente colgante. Que a esa empresa le debo, creo que era CCI, le debo el respeto de que hizo lo que yo le había pedido, que nunca me fallara porque era la obra emblemática de los santafesinos. Y bueno, y yo llegué hasta agosto del 2002, en que me acuerdo después de una operación de rodilla que había tenido el Lole en el Mapasi en Rosario, le digo, mira, por primera vez en mucho tiempo veo que la recaudación empieza a subir. Y en esos días fue que sin ningún acto, 3 personas estábamos, el ingeniero Vega, yo y Mercado del Banco Mundial, hicimos la recepción de la reconstrucción del puente colgante y se inauguró sin romper ningún globito ni tirar ningún petardo, porque nos parecía el rechazo que había tenido la reconstrucción por parte de Rosario y de algunos sectores locales que veían eso como una extravagancia mía y en realidad era la frutilla del postre del esfuerzo de todos los santafesinos, que entre todos habíamos logrado no emitir cuasimoneda, no endeudarse, seguir adelante con las cosas esenciales, la salud y la educación fundamentalmente. Yo recuerdo una frase de Lole que dijo que no falte ni pan ni remedio. Y así fue la crisis. Fue con mucho esfuerzo, pero con algunos logros que yo creo que la gente valoró en ese momento. Yo creo que la más difícil fue esa, la de no emitir cuasimoneda en medio de una avalancha de cuasimoneda, porque todos se lo pedían.
el gabinete se lo pedía, muchos de las fuerzas vivas. Muchos querían la devaluación, porque se habían endeudado en dólares y querían que el pueblo pagara los platos rotos de eso, y la provincia también. La provincia, al día de hoy, fíjate vos, después dictamos la ley de responsabilidad fiscal y la ley de administración, al día de hoy es una de las provincias menos endeudadas, porque eso sentó una cultura de que aún en los peores momentos, lo más importante es el poder adquisitivo de la gente. Entonces, esa decisión en la cual me acompañó Reutemann, porque recuerdo una reunión de gabinete en la cual estuvimos a punto de dictar un decreto de necesidad y urgencia que yo había consultado con el presidente de la Corte, que en ese momento era Decio Ula, porque no lo encontraba en la Constitución. Yo no veía si podíamos dictar un decreto de necesidad y urgencia en la provincia. No me decía ni que sí ni que no. Y Ula me dice, bueno, si la crisis es tan grande, hacelo, me dice. Después vemos cómo se puede. Y cuando hice preparar para una reunión, me llega en la reunión de gabinete el decreto, y cuando se lo voy a mostrar a Reutemann, veo que no tenía un gancho, una firma. Eran todos papeles armados, pero para que lo firme yo y Reutemann. Y le digo a Reutemann, no te puedo hacer firmar esto, tenemos que seguir como estamos, sin decreto. Y me dice Reutemann, te dejaron como el llanero solitario. Sí, a mí y a vos. Y ahí le digo, por eso, y ahí le reiteré delante de todo, digo, bueno, si me tengo que ir, me voy. Y él dijo, no, quédate. Cuando nosotros salimos de la hiperinflación y entramos en la convertibilidad, era una cosa tan linda, tan disfrutar de que tu salario, de tu ingreso valía lo mismo todos los meses y que no estabas obligado a salir corriendo y a comprar a la desesperada. Y había abundancia de productos y había crecimiento y había de alguna manera la estabilidad, conlleva a otra etapa en las empresas, a la eficiencia. Es decir, pasaron a tener un valor incalculable los gerentes de costo. En la actualidad, la importancia de tener un buen contacto político para sacar una prebenda y un subsidio es lo que marca la diferencia entre una empresa eficiente y una ineficiente. Y eso hace a que mucha gente crea que el esfuerzo no vale la pena, que no hay que esforzarse en estudiar, en trabajar, en reponer el stock de bienes, en trabajar con un margen de utilidad pequeño, en que el salario sea digno para el trabajador y que tenga a través de él la educación, la salud. Todo eso se ha perdido y se está perdiendo cada vez peor. Porque no terminamos de razonar de que el mal de todos los males es cuando vos emitís una moneda espuria, como decía Gresham. Nuestra moneda hoy es espuria aunque tengamos una sola. Es espuria en comparación al dólar o al euro o a cualquier otra moneda. No sirve para cumplir con todas sus funciones. Entonces todos disparamos de nuestra moneda. Y cuando vos disparás de tu moneda es porque no encontrás respuesta a un montón de otras cosas de tu vida, que son las esenciales, como te digo, la salud, la educación, el comer adecuadamente, el criar a tus hijos.